Muy buenas noches. Para ustedes, no sé si buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento van a ver esta presentación, pero esta es nuestra segunda lección. La segunda lección está referida a las limitaciones a la propiedad. Ya en la clase anterior habíamos visto a la propiedad en su relación con el derecho constitucional y dentro de ella analizamos lo que significa la limitación a la propiedad desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del Código Civil. Me permití incluso en la lección anterior comentar las clases, formas que se han creado en el Perú con respecto a las limitaciones a la propiedad. Y concluí que hay limitaciones de orden público, hay limitaciones de orden privado o por razón de vecindad, reguladas estas en el Código Civil, y hay limitaciones por pacto. También fui muy claro, espero que haya sido así, en decirles que las limitaciones por las cuales nosotros nos vamos a abocar en este nuestro curso de propiedad están referidas concretamente a aquellas que son limitaciones públicas o por ley y a las limitaciones privadas o por pacto. Las limitaciones por razón de vecindad ya han sido materia del curso de derechos reales. Entonces, sin más, entramos a las limitaciones públicas o por ley. Y me refiero concretamente, siguiendo el material de enseñanza que ustedes tienen colgado en la paideia, y concretamente me refiero a las que están referidas al patrimonio cultural, a las playas, al derecho de vía, a las fajas marginales de los ríos y a las superficies limitadoras de obstáculos. Concretamente, en el tema del patrimonio cultural, la primera gran limitación que encontramos está referida en el numeral 2 del título inicial de la Ley de Patrimonio Cultural. Y concretamente, creo importante analizar que en este numeral 2 o en este artículo 2, perdón, artículo 3, concretamente lo que se dice es que se presume que tiene la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación los bienes materiales o inmateriales de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada. Y creo que ahí está reflejada de manera bastante clara esta limitación que afecta tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada desde la presunción de que cualquier bien integrante del patrimonio cultural de la nación, este bien sea material o inmaterial, automáticamente va a estar afectado al patrimonio cultural de la nación. Después, el reglamento, ante esta limitación que aparentemente suena tan drástica, el reglamento se encarga de decirnos en el artículo 10 que esa condición de patrimonio cultural puede ser dejada sin efecto. Y por eso dice que para retirar a un bien la condición de bien cultural, ya sea este mueble o inmueble, se tramitará un procedimiento al que se le aplicarán las disposiciones que se regulan por el presente reglamento. En el material de enseñanza, ustedes cuentan con la resolución viceministerial 61-2018, por medio de la cual se retira la condición de bien integrante del patrimonio cultural a un inmueble en pueblo libre. Este es un primer tema, por favor, que me gustaría que quede y muy claro. Los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación no es que necesiten de una declaración para ser tales. Este artículo 3 de la ley establece claramente que la sola presunción los hace formar parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Más allá de la declaración o no, la sola presunción hace que cualquier bien, material o inmaterial, mueble o inmueble, forme parte del patrimonio cultural de la nación. Primera gran limitación muy fuerte. Yo siempre recomiendo, no está incluido en el material de este ciclo, una lectura en el libro Homenaje a Felipe Osterling de Shoshana Sussman. Shoshana lo que dice ahí desde el título es bastante sugestivo, porque concretamente ella se pregunta, ¿no? Si es que estamos en el patrimonio cultural de un bien inmueble ante una tentación afectadora del Estado. Y esto será materia de discusión con ustedes en la clase que tendremos, no presencialmente, pero sí cuando nos conectemos para discutir este tema. En el material de enseñanza también cuentan ustedes
con la sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere al caso de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en ese material encontramos concretamente el caso en el que la Universidad Tecnológica del Perú adquiere un inmueble ubicado en la avenida Arequipa y después de adquirirlo eh, le llega una notificación con una resolución administrativa de en ese momento el Instituto Nacional de Cultura. ¿Por qué? Porque la Universidad Tecnológica del Perú había solicitado una licencia de edificación. Y cuando solicitó esta licencia de edificación, obviamente cuando estamos hablando de bienes integrantes del patrimonio cultural, esas licencias de edificación implican que automáticamente tenga que opinar el ente estatal encargado de la protección del patrimonio cultural. En ese momento el Instituto Nacional de Cultura, hoy el Ministerio de Cultura. Bien, frente a esa realidad, la Universidad Tecnológica del Perú considera afectado su derecho de propiedad. Porque ellos dicen que cuando adquirieron el inmueble fueron al registro, miraron el mismo y no había ningún tipo de afectación sobre este inmueble. Y como tal, no tienen por qué no otorgársele una licencia de edificación. Empieza la discusión y el Tribunal Constitucional, más allá de lo que ustedes han leído, el Tribunal Constitucional termina dándole la razón a la Universidad Tecnológica del Perú. Particularmente creo que si estamos trabajando el tema de las limitaciones a la propiedad en el patrimonio cultural desde el artículo 3 de la Ley de Patrimonio Cultural, que implica una sola presunción, ello, me parece, debió haber sido tomado con más calma por el Tribunal Constitucional de aquel momento. Me estoy refiriendo a una sentencia del año 2009. Y entonces, ello no sucedió y le dieron la razón argumentando que la Universidad Tecnológica del Perú, concretamente, tiene una razón también constitucional y se refiere la sentencia al derecho al trabajo y al derecho a la educación. El procurador, con quien además tuve la oportunidad de conversar después de la sentencia, me hizo una pregunta sumamente interesante, ¿no? Y me dijo, efectivamente, pues aquí han concurrido derechos constitucionales de distinta naturaleza. Uno, la preservación del patrimonio cultural de la nación, versus el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la educación que la Universidad Tecnológica del Perú alegó y tiene. Y él me preguntaba, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿A quién se debió preferir? Y yo, que ando un poco alejado por coherencia y por convicción, creo que se debió haber preferido al patrimonio cultural de la nación. Esa es una opinión muy personal, pero que también será materia de discusión con ustedes en nuestra clase. Después encontramos una segunda limitación a la propiedad en el gran tema de las playas. ¿Por qué? Porque la ley de playas establece claramente un régimen distinto para estas. Y quiero hacer una pequeña introducción porque suena raro que necesitemos una ley de playas para decir que las playas son de dominio público, ¿no? Esto es increíble. O sea, ¿a quién se le ocurre que pueda haber una playa privada? Más allá de la situación o de las situaciones, porque son varias, de condominios de playa, urbanizaciones de playa. Pero ese es otro tema. Ese es el derecho que tiene cualquier persona a comprar un terreno dentro de una urbanización y a formar un condominio o una copropiedad con otro grupo de personas. Aquí el tema concreto es la playa. El tema concreto es la arena. El tema concreto son las piedras. El tema concreto es el fango. El tema concreto es el canto rodado. El tema concreto es el acceso a la playa. Y como tal existe la ley 26.856 que genera un régimen interesantísimo para poder describir dónde estamos y cómo sabemos que podemos estar frente a una playa. Y lo que dice es muy sencillo. Hay una línea de alta marea. Esa línea de alta marea la mide y le encarga la medición, a pesar de que siempre le tuvieron el encargo, pero ahora la ley de playas refuerza el tema y dice que hay una línea de alta marea que debe ser medida por la dirección de capitanías. Muy bien. Entonces se establece que de la línea de alta marea, es decir, de ese punto donde se haya medido y se diga aquí está la línea de alta marea, para adentro, es decir, no hacia el mar, sino hacia afuera, mirando esto desde el mar hacia la arena, hacia la piedra,
deben haber 200 metros de, perdón, felizmente esta clase virtual porque si no más de uno de ustedes se hubiera asustado. Deben haber 200 metros que se llaman de una zona intangible. Esta zona intangible es aquella en la que el bien de dominio público opera solo. Y a continuación, 50 metros adicionales, que son una zona de dominio restringido. Este dominio restringido implica que puede haber desafectación. En la primera parte, la del dominio público puro, la del dominio público por excelencia, no puede haber desafectación. Por tanto, en los primeros 200 metros tengo un dominio público puro, no hay desafectación. En el segundo metraje, los 50 metros famosos, lo que debe haber es una zona ya no intangible, sino una zona tangible de dominio restringido y que puede ser desafectada. Este es el régimen de propiedad en las playas. Por tanto, en los primeros 200 metros, el dominio es del Estado y no hay desafectación de ningún tipo. Más allá de que es importante concordar la ley, porque la ley tampoco es muy nueva que digamos. Es una ley del año 1997. Y en este año 97 se dijo que la desafectación de este segundo tramo del derecho de propiedad en playas estará a cargo, concretamente, de, en ese momento, el Ministerio de Defensa y el ente del sector correspondiente, según el proyecto que se fuera a desarrollar. Hoy eso no es así, porque hoy tenemos ley de bienes del Estado. Y en la ley de bienes del Estado se ha establecido claramente en su reglamento, el Decreto Supremo 7/2008 Vivienda, se ha establecido claramente que la desafectación en las playas corresponde única y exclusivamente por el carácter de dominio público que tienen las playas en cabeza de la Superintendencia de Bienes Estatales. Una tercera limitación pública planteada para este nuestro curso está referido al derecho de vía. Y aquí ustedes cuentan con el decreto ley 20.081. Ese decreto ley es la norma más antigua que tenemos y se establece claramente que al costado de las carreteras, para futuros ensanchamientos, para obras provisionales necesarias de la carretera o para obras complementarias que la carretera necesite, se deberán mantener una faja de dominio intangible. Es decir, sin tangible tocar, que nadie puede tocar. Y como tal, esa faja de dominio intangible se llama derecho de vía. Por tanto, el derecho de propiedad lo ejerce quien administra las vías. Y quien administra las vías en Perú son dos personas. Una, por naturaleza, al ser las carreteras de dominio público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y hoy, bueno, desde la Constitución del 93 para acá, los concesionarios de carreteras que hubieran merecido tal condición a razón de haberse convertido en concesionarios de las mismas. En ese momento, no es que aparezca un nuevo titular de la carretera. No, el concesionario lo que hace es sustituirse en el derecho que tiene por naturaleza el Ministerio de Transportes y recibe la facultad delegada del Ministerio de Transportes con la finalidad de administrar y gestionar el uso, mantenimiento, ampliación, construcción de la carretera. Bien, ese derecho de vía, además, ha merecido concretamente en la ley 30.327 que el mismo sea tocado. ¿Y por qué digo ello? Porque lamentablemente como nadie respeta el derecho de vía y en general como nadie respeta la cosa pública o los bienes de dominio público, se ha tenido que dictar esta ley, repito, 30.327, que en el artículo 28, puntualmente en el numeral 28.1, nos ha dicho a todos lo siguiente: declárese de interés nacional la protección de los derechos de vía y localización del área otorgadas para proyectos de inversión, siendo obligación del Estado asistir al concesionario en mantener las condiciones adecuadas de dichas áreas. Y además, le permite al concesionario aplicar el 920 cuando sienta que el derecho de vía ha sido tomado por alguien, obviamente por un poseedor indebido, y bajo el 920 puede recuperar la posesión que indebidamente ha sido tomada por alguien. Pero no se queda ahí la norma. La norma también faculta al concesionario, concretamente,
para que pueda llevar este derecho de vía al registro público e inscribirlo. Con lo cual, seguimos dando pasos de situaciones elementales, porque perdónenme, sigo creyendo que los bienes de dominio público, como tal, son intangibles. Y por tanto, no necesitan, primero, de una declaración de interés nacional y protección del derecho de vía. Pero como nadie lo respeta, se tiene que hacer. Y segundo, llevar al registro público la inscripción de un derecho de vía ayuda. Yo soy una persona que cree firmemente que el registro público. Pero eso no quiere decir que solucione el problema. Porque lamentablemente, a lo mejor estará inscrito el derecho de vía en el registro, pero de hecho estará siendo usado por una persona ajena al derecho de vía. Y encontramos en el material de enseñanza un ejemplo claro de cómo es que se aprueba el derecho de vía en la resolución ministerial 297-2017, por medio de la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dicta, aprueba el derecho de vía del tramo de una carretera, en este caso la carretera Unión Guayanca, en el tramo, perdón, de Unión Guayanca de la carretera Huánuco-Conococha, sector Huánuco-La Unión Guayanca. Entonces, ¿qué interesa esta resolución? Primero, que se está determinando el derecho de vía de esa carretera en ese tramo concreto. Pero además, en el artículo 3 de esta resolución ministerial, encontramos claramente que a cada lado del derecho de vía establecido por el artículo primero de la presente resolución, habrá una faja de terreno de 5 metros de ancho como propiedad restringida. Y además, dice concretamente que esa restricción se refiere a una prohibición y se refiere concretamente a la prohibición de poder ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y que dificulten ensanches futuros. Bien, si esta resolución queremos hacerla efectiva, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es decir, lo dispuesto ahora por la ley 30.327, entonces esta resolución, al ser un acto, al contener un acto administrativo que declara el derecho de vía del tramo de una carretera y además contiene en el artículo 3 concretamente una restricción al derecho de propiedad o al derecho que puede ejercer cualquier persona, entonces esta resolución es un título válido para ser inscrito en el registro, de acuerdo con el 2010 del Código Civil, que exige que para llegar al registro hay que tener la condición de ser un documento público. Esta resolución administrativa es un documento público y además contiene un acto inscribible porque la 30.327 lo ha creado, y además de ello, porque este artículo 3, perdón, el artículo 1 fija el derecho de vía, ahí hay un acto inscribible, y el artículo 3 genera restricciones para los demás. Entonces, suena importante analizar en esta resolución, en concordancia con la 30.327 y en concordancia con el decreto ley 20.081, que es de donde parte toda esta historia del derecho de vía en el Perú, suena importante darnos cuenta cómo es que desde esta resolución ministerial hoy tengo un título válido para ser inscrito en el registro, cumplo con la 30.327 y además puedo inscribir no solamente el derecho de vía, sino también las restricciones. ¿Para qué? Para que cualquier persona que mañana más tarde intente alegar un derecho, bueno, desde la publicidad registral podemos decirle que estaba absolutamente equivocado. Estas son las tres primeras limitaciones que he querido comentarles y me refiero concretamente a ellas. Perdón la interrupción, hubo alguna baja energía, pero concretamente vamos a encontrarnos con estas tres primeras limitaciones. Luego, en la siguiente grabación, porque no se puede grabar mucho tiempo, porque después es casi imposible colgar los videos en la web institucional, vamos a pasar a mirar las limitaciones que tienen que ver con las fajas marginales. Esto tiene que ver con la ex ley de aguas, hoy ley de recursos hídricos, para después pasar a analizar todo el tema referido a las superficies limitadoras de obstáculos que tienen que ver con la ley de aeronáutica civil y lo que significa limitar la propiedad de alguien cuando la misma se encuentra ubicada cerca de un aeropuerto. Bien, quiero quedarme hasta acá con estas tres primeras limitaciones públicas. Patrimonio cultural. Se me fue de la cabeza, no puedo creerlo. Derecho de vía y playas. Nos vemos en un momento, que vuelvo a retomar la clase desde otro video que
que va unido a esta clase, pero que lamentablemente por un tema logístico no puedo seguir. Los dejo hasta aquí y retomamos la clase en el siguiente video de la misma. Muchas gracias.